Muy buenas, ¿cómo estamos? Hacía mucho que nos saludaba. Antes de empezar con el vídeo, os quería dar las gracias a todas las personas que habéis ido a ver mi exposición que he tenido durante mediados de abril hasta el 20 de mayo, ¿vale? Porque este vídeo, aunque lo esté grabando una semana antes de acabar la exposición, lo veréis meses después. Dar las gracias a todo el mundo que la ha ido a ver y que no la haya podido ir a ver porque no viviera aquí en Zamora o no viviese en Zamora, como prefiráis, o simplemente no podía ir. Os dejo una etiqueta por aquí arriba, pero quedaos hasta el final de este vídeo para ver el vídeo este también, con el blog que hice de el proceso del montaje de la exposición y el día de la inauguración os enseñé la exposición como tal y demás. Así la podréis ver, aparte de mis redes sociales que he posteado alguna que otra cosilla. Así que nada, solo decir eso, solo agradecer a la gente que lo ha visto, tanto en mi vídeo porque, oye, ayuda también al propio canal que hayáis visto el blog hasta el final y a la gente que sea de Zamora o no haya venido a ver la exposición. Pues eso, muchas gracias a todo el mundo y nada más. Seguramente la gente que esté muy interesada por el mundo del tatuaje actual y demás habrá oído el término Whitetober. ¿Qué es el Whitetober? ¿Qué es eso de Whitetober? ¿Son tatuajes hechos con tinta blanca? Sí, pero no exactamente. De hecho, hace años hice un vídeo sobre tatuajes con tinta blanca y por qué no recomiendo hacerlos. Que bueno, tiene muchos años y la calidad era peor, estaba grabado el contenido con el móvil. Pero bueno, si lo queréis ver, pues en la lista de reproducción en la que está este vídeo, que es Tattoo World, andará metido también, así que lo podéis buscar. Pero si no, prefiero que veáis este vídeo, que aparte de ser más actual y estar mejor grabado y mejor hecho, creo que es más interesante que el que he mencionado. El Whitetober, ¿qué es y cómo se hace el Whitetober? ¿Qué es el Whitetober? Lo primero de todo, el Whitetober es tatuajes hechos con tinta blanca, sí, pero sobre un blackout. Ahí está el matiz con el que se diferencian los tatuajes que se hacen con tinta blanca, que están de moda aunque ya menos, por suerte. Digo por suerte porque yo no los recomiendo, de Whitetober. La diferencia entre uno y otro es eso, que el Whitetober es un tatuaje hecho con tinta blanca o no. Un poco más adelante matizo esto, sobre un blackout. ¿Cómo se hacen los Whitetober? Pues aparte de tener hecho un blackout y curado, en mi opinión, curado con tiempo, o sea, no te haces el blackout y a los 2 meses de haberte hecho el blackout te haces el Whitetober. Mi consejo y mi opinión personal, mejor dicho, es que si os hacéis un Whitetober esperéis un par de años por lo menos para que se consolide bien el pigmento en el blackout. Si tenéis que retocaros el blackout, pues que todo esté uniforme y demás, porque queda el resultado mejor. ¿Cómo se hace? Pues sobre un blackout consolidado, en mi opinión, desde mi punto de vista, hacer un tatuaje con tinta blanca y generalmente lineal. ¿Por qué? Porque el resultado final, al final de todo el proceso, es más vistoso, queda mejor, queda más nítido todo y creo yo, es mi opinión, vuelvo a decir, que queda mejor el resultado ya final, cuando terminas todo el proceso. ¿Por qué digo terminar todo el proceso? Porque la primera vez que te hagas el Whitetober, que te hagas un tatuaje de tinta blanca sobre un blackout, no va a quedarte blanco. De hecho, es raro que el Whitetober acabe quedándote totalmente blanco, y para que se vea bien, para que se quede más marcado el tatuaje con blanco sobre el negro y demás, lo recomendable sería hacer 3 sesiones para que quede lo más blanco o el nivel máximo de blanco que te va a resultar en la piel. ¿Y por qué he dicho que no va a quedar blanco del todo? Primeramente porque estás tatuando sobre una superficie negra. Lo que pasa es que sobre la tinta blanca la melanina de la piel hace un efecto, causa un efecto. Dependiendo del nivel de melanina de cada cual es más notable o menos este efecto, que es un efecto de amarillamiento, de que se vuelve amarillo, o como decimos los tatuadores, sobre todo es que llevamos unos años ya, porque ahora ya no se dice tanto, pero antes se decía mucho, se ensucia el blanco. Cuando se mete blanco en un tatuaje artístico, por así decirlo, no se nota tanto porque hace más un efecto de destacar brillos directos, pasa más desapercibido. Y ya digo, hay gente sobre la que no se nota tanto esta especie de amarillamiento, pero porque es muy sutil. Cuando es sobre gente que tiene ya un tono de piel, digamos, morenito o ya tirando a cetrino, mulato, esos tonos ya de piel o más oscuros, pues sí que se nota ese sí se nota esa suciedad de la que hablaba antes, ese amarillamiento. Pero no quiere decir que vaya a
quedar objetivamente mal, puede quedar bien con ese tono. La idea es que destaque el dibujo sobre un blackout, el white over. La mayor contra yo creo que es esa, dentro del white over, del tema white over. Es verdad que no se hacen solo tatuajes de línea, también se hacen de línea y relleno o con una especie de sombreado de arrastre y tal, que quedan muy resultones, pero como hay que hacer más de una sesión para que destaque más, para que el pigmento de la tinta blanca se mantenga más que con una sola sesión, pues claro, el arrastre ya no va a quedar tan espontáneo como en la primera sesión que te hagas, porque claro, tienes que volverlo a repasar y claro, quieras que no, pues va a quedar un poco más sólido que a la primera. Como digo, esto no es del todo malo, pero sí que es algo a tener en cuenta a la hora de hacérselo, por supuesto. Y los pros, pues sobre todo el mayor pro, bueno, se me olvidaba decir que con qué agujas se suele hacer esto. Se hace sobre todo con agujas RS porque son más gruesas y porque los tatuajes finos no son recomendables para esto, por lo que he dicho antes, porque destacaría menos. Y el objetivo del white over es que además el dibujo destaque sobre el negro, que sí, que luego está Ephemeral Remy, que lleva como ya 12 o 15 bodysuits negros sobre blanco, sobre blackout, sobre black and grey, sobre negro, sobre blackout, sobre rojo, sobre colorine, pero bueno, eso es algo interesante a nivel de experimentación del mundo del tatuaje, pero yo no recomendaría replicarlo, al menos de momento, ¿vale? Porque no sabemos lo que puede pasar a largo plazo con él, con tanta capa sobre capa sobre capa. Pero el tema es ese, el mayor pro que tiene el white over es que en mi opinión es como el siguiente paso o la evolución de tendencia y de técnica del blackout. Yo siempre que me pregunta gente sobre el blackout, siempre digo lo mismo. En mi opinión el blackout es un punto intermedio. Alguien que se hace un blackout no acaba con ese blackout y ya está. Siempre quiere hacerse algo, hacerse negro sobre negro, black over se podría llamar, dibujos en negro sobre un blackout, que no sé hasta qué punto cuando curas se llegan a ver demasiado, pero bueno, se podría decir que le recrea una especie de textura a un blackout liso, pero el white over es eso, yo creo que es un punto intermedio después de hacerte el blackout, de quererte hacer más, de hacerte algo más artístico que simplemente tener un brazo entero negro, por ejemplo. Para mí es el mayor pro, que es interesante el blackout por ello. Digamos que ya se te va el negro con un dibujo, a nivel de eso, de ser el próximo paso, por así decirlo. ¿A favor o en contra del white over? Pues al principio, cuando pensaba hacer este vídeo, estaba bastante en contra, porque pensaba que era un poco pérdida de tiempo, que no se iba a ver, pero he visto cosas y truquillos que ya están empezando a desarrollar algunos tatuadores y tal, que podría resultar muy interesante, como digo, de cara al siguiente paso de hacerse un blackout. Por ejemplo, lo que he dicho antes de no necesariamente tinta blanca, es porque he visto a un tatuador en Estados Unidos, no recuerdo su nombre, pero creo que trabaja en Miami, que cuando hace un white over no lo hace con blanco puro, sino que el blanco lo, digamos, tizna o mancha un poco con nada, una gota o dos de tinta negra para que quede un gris muy claro, pero que sea un gris. Y he visto declaraciones suyas respecto a esto, que es donde me he enterado, él mismo lo ha dicho en declaraciones por ahí por redes, diciendo que conviertes el white over en un resultado más sólido. He visto alguna que otra cosa que él ha hecho y tengo que decir que con una sola sesión se ven bastante mejor los diseños tatuados sobre el blackout que si solo te haces una sesión de white over. Pero como digo, el white over óptimo se remata, por así decirlo, se visualiza de forma más definitiva con 3 sesiones, o si eres muy pálido originalmente y tienes poca melanina, a lo mejor tienes la suerte de que con 2 sesiones ya se te ve perfecto. Pero es interesante ese punto de vista de este artista, de tiznar un poco el blanco y volverlo un gris muy claro, y he visto en esas declaraciones alguna imagen de algún trabajo hecho así, y si es verdad lo que él dice, que solo ha hecho una sesión en ese trabajo, visualmente se ve, valga la redundancia, mucho más y mucho mejor, aunque parezca contradictorio, sí, se ve más que con una sola sesión de blanco. Pero bueno, en fin, os habré puesto alguna imagen de white over alrededor de mi cabeza para que sepáis de lo que he estado hablando hasta ahora en el vídeo. Pero bueno, la gente que os gusta el metal y demás, conoceréis a Bring Me The Horizon y su cantante Oliver Sykes, pues si no el primero, de las primeras personas, primero en hacerse un blackout a nivel de personas famosas
famosas o populares, ¿vale? Primero en hacerse un blackout de uno de sus dos brazos y luego en ese blackout hacerse un white over. Él, si no recuerdo mal, se hizo algo lineal y se ha hecho 2 o 3 sesiones y aún así le mantiene ese tono amarillento del que hablaba antes y no blanco como tal. No sé si es porque él tiene mucha melanina, si porque ha estado demasiado tiempo durante los años que lleva él con el white over, porque él ya digo es de los primeros a nivel popular que se ha hecho un white over y tal, o porque al principio no se sabía muy bien cómo hacer esa técnica y se podría haber hecho mejor, o simplemente, como digo, no se ha hecho más de una sesión, pero tiene un white over en esa manga que no se le ve muy bien por lo que digo, por H o por B, pero bueno, Oliver Sykes es un poco precursor de cositas a nivel de modificación corporal y de arte corporal, como he dicho, de blackout, de hacerse tatuajes que no están tan vistos hasta ese momento, en zonas me refiero, el white over, yo creo que es el primero, por lo menos del mundo de la música, que yo conozco que se hizo un white over, aunque ha habido más gente que se lo ha hecho, y blackouts ya ni te cuento, pero bueno, la verdad es que en general se podría decir que estoy a favor como algo interesante a investigar, a desarrollar y a evolucionar, porque ¿por qué no? Puedes empezar otra vez un proyecto de manga, esta vez con blanco sobre negro, no sé, o gris muy claro sobre negro, como el caso que he mencionado. En fin, solo quería eso. Este vídeo hacía mucho que lo tenía pendiente de hacer y ahora que estoy un poco motivado a grabar vídeos, pues aprovecho y lo grabo y lo subo pues cuando toque, porque ya hay una escaleta de vídeos ya programados, así que lo veréis en verano, julio más o menos, julio, agosto, ya veremos cuando lo publico al final, pero bueno, más o menos estaréis viéndolo, ya sabréis la fecha en la que. Así que nada más, gracias por ver el vídeo entero, de verdad que ayuda mucho ver los vídeos hasta el final, darle like, compartirlo, también ayuda mucho todo esto, suscribíos si no lo estáis, de verdad hace mucha ilusión y motiva para grabar cositas. Mis redes sociales, como siempre, abajo en la descripción están. Uníos a mi Discord, que no hay casi nadie en mi Discord y allí siempre anuncio con antelación, casi siempre, cuál va a ser el próximo vídeo o cuáles son los próximos vídeos que tengo previstos para subir en YouTube, o también comparto alguna que otra canción que me mola en el canal de música. Tengo varios canales en los que comparto yo personalmente muchas cosillas, ya que la gente ahí no se motiva mucho a colaborar, pues ya estoy yo para publicar cositas por ahí, y para hablar conmigo pues podéis hablar por ahí también sin problemas y de forma bastante directa, la verdad. Y lo dicho, las redes también están abajo y nos vemos en el próximo vídeo, que será pronto.